Buenos días, profe. Esperando se encuentre bien. Hoy con mi compañera Michelle Bernal, mi compañero Javier Muñoz y quien le habla Raúl Manríquez, vamos a presentarle acerca de las preferencias de viajes y regiones más visitadas por las personas en la región metropolitana. A continuación, le presentamos nuestro proyecto, titulado Preferencia de viaje y regiones más visitadas por personas de la región metropolitana. El tema central de nuestra investigación consiste en analizar las tendencias de viaje y turismo dentro de Chile, pero con un enfoque hacia las personas que residen dentro de la región metropolitana durante este año 2026. En la descripción del proyecto buscamos identificar cuáles son las regiones preferidas por los habitantes de la región metropolitana y al mismo tiempo profundizar en el perfil de sus viajes, cuánto duran sus estadías, los gastos que realizan, qué medios de transporte eligen y qué es lo que los motiva a viajar. El objetivo principal es determinar con claridad cuáles son estos destinos más visitados y levantar las características clave de sus viajes. Por lo tanto, nuestro público objetivo quedó definido como cualquier persona que resida en la región metropolitana y que haya viajado a otra región del país a lo largo de este año. En esta diapositiva se puede encontrar el link hacia el forms de la encuesta que hicimos previamente en la parte número 1. En esta sección presentamos la clasificación de preguntas que estructuraron nuestro instrumento de recolección de datos. Como se puede ver en la tabla, organizamos la encuesta combinando distintas metodologías para obtener un análisis mucho más completo. Por un lado, incluimos las variables cuantitativas, tanto discretas como continuas, aplicadas en preguntas numéricas directas, como lo es la edad, los días de estadía o el dinero gastado. Esto nos permite levantar datos duros para realizar promedios, desviaciones y los modelos de regresión lineal que veremos más adelante. Por otra parte, la mayor parte del instrumento se compone de variables cualitativas nominales y ordinales, utilizando preguntas de alternativa múltiple, escalas Likert para medir opiniones y alternativas de ramificación o de filtro. Por ejemplo, como preguntar primero si viajaron o si el motivo fue turístico, también lo hacemos para segmentar correctamente las respuestas. Y toda esta variedad de preguntas fue la base que nos permitió cruzar los datos y obtener los resultados que analizaremos a continuación. En esta diapositiva le compartimos nuestra bitácora de trabajo, que resume cómo nos organizamos como grupo para las etapas de este proyecto. En este caso la dividimos en tres, en el cual todos los integrantes participamos de forma activa. Para el día 1 le dedicamos tiempo a la planificación inicial y a la lluvia de ideas para la creación de las preguntas. En el día 2 pasamos a la acción digital, ya montando y estructurando formalmente la encuesta a través de la herramienta Google Forms. Y ya finalmente el día 3 nos enfocamos en el desarrollo de este Canva, integrando todos los datos recopilados, los gráficos estadísticos y los análisis que le estamos presentando, asegurándonos de cumplir con cada punto exigido. Ya esta coordinación nos permitió avanzar de manera fluida y asegurar de que este proyecto fuera un reflejo de todo el trabajo que hemos hecho como equipo. En esta pregunta analizamos la edad de las personas encuestadas. El promedio de edad es de 25,5 años. Y si miramos el tercer cuartil, vemos que el 75% de la muestra tiene 27 años o menos. Además, el gráfico muestra un gran pic concentrado en los 19 años. Como conclusión, nuestro público objetivo es marcadamente más joven, centrándose la gran mayoría entre los 20 y los 27 años, dejando las edades más avanzadas como casos muy aislados. En la pregunta ¿cuál es tu género?, podemos observar que la muestra estuvo compuesta por 101 personas. De ellas, 52% corresponde al género femenino y un 49% al género masculino. Esto demuestra que la participación fue bastante equilibrada entre ambos géneros, aunque se registra una leve mayor presencia de mujeres en la encuesta. En esta variable analizamos la duración del viaje más reciente realizado hacia otra región. Se trata de una variable cuantitativa discreta, ya que se mide en días completos. El promedio fue de 7,7 días, lo que indica que en general los viajes duran alrededor de una semana. Además, el tercer cuartil muestra que el 75% de los encuestados viajó 7 días o menos. En el gráfico se observa que la mayoría de las respuestas se concentra en viajes cortos, mientras que solo unas pocas personas realizaron viajes de varias semanas. En esos casos, hacen que el promedio aumente. En conclusión, podemos decir que la mayoría de los participantes realiza escapadas de corta duración y que los viajes muy largos son poco frecuentes. En la siguiente pregunta, que dice, ¿cuánto dinero gastaste aproximadamente en tu viaje más reciente? Analizamos el gasto aproximado de los viajeros en su último viaje.
Aquí ocurre un fenómeno estadístico muy interesante. El promedio de gasto es de casi 786.000 pesos, pero el tercer cuartil nos dice que el 75% de la gente gastó 305.000 pesos o menos. Entonces, ¿por qué el promedio es tan alto? Como se ve al final del gráfico, es porque tenemos un grupo pequeño de personas que gastó millones, lo que eleva el promedio general. En conclusión, esto nos demuestra que los presupuestos son sumamente variados y que conviven dos perfiles muy distintos, una gran mayoría que viaja de forma más económica y un grupo reducido con un nivel de gasto altísimo. En la pregunta, ¿qué región de Chile visitaste con mayor frecuencia durante el año 2026? Tenemos que esta variable es de tipo cualitativa nominal, ya que las regiones son categorías sin un orden. La moda fue Valparaíso, con 40 respuestas, equivalentes al 40% de los encuestados. En conclusión, Valparaíso fue el destino más visitado durante el año 2026, destacándose ampliamente por sobre las demás regiones. En esta variable analizamos cuál fue el principal medio de transporte utilizado por los encuestados para viajar a otra región. Se trata de una variable cualitativa nominal, ya que clasifica las respuestas en diferentes categorías y no existe un orden entre ellas. Como se observa en el gráfico, el medio de transporte más utilizado fue el bus, con 44 respuestas, lo que representa el 44% de la muestra. En segundo lugar, se encuentra el automóvil, mientras que opciones como el avión, el tren, la moto y el auto fueron mucho menos utilizadas. En conclusión, los resultados muestran que la mayoría de las personas prefiere el transporte terrestre para viajar entre regiones, siendo el bus el medio más utilizado por los encuestados. En esta pregunta, revisamos la compañía de los encuestados durante su viaje. Como se puede ver claramente en el gráfico, la gran moda es viajar en familia, acumulando 43 menciones y distanciándose por completo de las demás opciones. Por otro lado, alternativas como viajar con amigos, en pareja o completamente solos tienen un comportamiento intermedio, muy parecido entre sí, mientras que viajar con compañeros de estudio es una opción casi inexistente. Finalmente, el estudio refleja que el turismo de este grupo es de un carácter fuertemente familiar, siendo el principal núcleo con el que deciden trasladarse. En la siguiente, ¿qué tan de acuerdo estás con estas afirmaciones? Tenemos afirmaciones de estoy satisfecho con la experiencia que tuve en la región visitada y me gustaría volver a visitar la región en el futuro. Tenemos desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. Esta es una variable cualitativa ordinal, ya que las respuestas tienen un orden. La moda en ambas preguntas fue muy de acuerdo, lo que indica que la mayoría de los participantes quedó muy satisfecha con su experiencia y también expresó una clara intención de volver a visitar la región. En esta variable analizamos si los encuestados visitaron otra región de Chile durante el año 2026. Se trata de una variable cuantitativa nominal, ya que las respuestas corresponden a las categorías sí y no. Como muestra, el gráfico, la mayoría de los participantes respondió que sí viajó a otra región. En total fueron 57 personas, lo que representa el 56% de la muestra, mientras que 44 personas respondieron que no. Esto nos permite concluir que la mitad, más de la mitad de los encuestados, realizó al menos un viaje a otra región durante el año 2026, lo que refleja una alta movilidad dentro del país en la muestra analizada. En esta pregunta, evaluamos si el motivo principal del viaje de las personas fue turístico. Al mirar el gráfico, vemos claramente que la barra del sí es la más alta, superando las 30 respuestas. Esto nos indica que el turismo es efectivamente la razón principal de traslado para la mayor parte de los encuestados. En conclusión, podemos ver que el turismo es el gran motor de los viajes en esta muestra, consolidándose como la opción predominante frente a otros motivos, como podrían ser el trabajo o los negocios. En esta pregunta se analiza el tipo de turismo realizado por los encuestados. Se trata de una variable cualitativa con escala de medición nominal, ya que las respuestas corresponden a distintas categorías sin un orden específico. La medida de tendencia central utilizada es la moda, que en este caso fue el turismo de naturaleza con 19 respuestas, equivalente al 56% del total. En conclusión, este fue el tipo de turismo más elegido por los participantes, superando al turismo aventura y al turismo cultural. Aquí analizamos el principal motivo por lo que los encuestados realizaron su viaje. Como se observa en el gráfico, la razón más frecuente fue la visita familiar, con 13 respuestas, seguida por los viajes de trabajo que obtuvieron 6 respuestas. En cambio, motivos como estudios, salud y vacaciones fueron mucho menos frecuentes.
Esto nos permite concluir que la principal motivación para viajar entre los encuestados fue a visitar a familiares, lo que representa más de la mitad de las respuestas obtenidas. En esta primera regresión analizamos si la edad de los visitantes influye en el dinero que gastan durante su viaje. Como se observa en el gráfico, los datos están muy dispersos y la línea de tendencia tiene una pendiente positiva, lo que indica que en promedio el gasto aumenta ligeramente con la edad. Sin embargo, el coeficiente de correlación es de 0,153, lo que muestra que la relación entre ambas variables es muy débil. Además, el coeficiente de determinación es de 0,0234, por lo que la edad explica solo el 2,34% de la variación en el gasto. Por esta razón, concluimos que la edad no es un buen predictor del gasto en un viaje y que existen otros factores como el destino, la duración del viaje o el tipo de alojamiento que tienen una mayor influencia en el dinero que gasta una persona. Para este pronóstico tenemos que, según la ecuación de la regresión, una persona de 30 años gastaría aproximadamente 428.773 pesos en su viaje. Sin embargo, este es solo un valor estimado, porque el coeficiente de determinación, que es 0,0234, indica que la edad tiene muy poca influencia en el gasto, explicando solo el 2,34% de la variación. Esto sugiere que otros factores son mucho más importantes para la determinación en cuánto gasta un viajero. En esta diapositiva analizamos si la duración del viaje determina el gasto total. Como vemos en la línea verde, hay una tendencia lógica. A más días de viaje, mayor es el gasto. Sin embargo, estadísticamente, esta relación es débil. Nuestro coeficiente de determinación es de 0,216, lo que significa que los días de viaje solo explican el 21,6% de lo que la gente gasta realmente. En conclusión, el modelo tiene un mal ajuste. Esto nos demuestra que la cantidad de días no es suficiente para predecir el presupuesto, ya que existen otros factores más importantes que influyen en el costo final, como lo son el alojamiento o las actividades. Analizamos el pronóstico y vemos que, en teoría, a mayor presupuesto hay más días de viaje. De hecho, según la fórmula, si alguien viaja por 30 días, se estima un gasto de unos 901.723 pesos chilenos. Sin embargo, el dato más importante aquí es que no podemos confiar a ciegas en este número. Hay demasiada dispersión en las respuestas y el indicador de coeficiente de determinación es muy bajo, es de solo un 21,6%. Esto nos demuestra que el presupuesto no es un buen predictor para este grupo, ya que la duración del viaje casi no explica el gasto total. Claramente hay otros factores en juego. Finalmente, nuestra conclusión es que las personas de la región metropolitana que viajan son un grupo joven y con alta movilidad, donde más de la mitad viajó este año. El perfil de este viajero prefiere escapadas cortas a la naturaleza, de máximo una semana, y con presupuestos moderados de hasta 305.000 pesos. Tienen una marcada preferencia por viajar en familia o para visitar parientes, usando el bus como transporte principal y eligiendo a la región de Valparaíso como el destino favorito por lejos. Como vimos antes, el gasto resultó ser una variable muy dispersa, que no depende de la edad ni del tiempo de estadía. Pero lo más destacable de todo es que la gran mayoría se llevó una experiencia sobresaliente y tiene un alto deseo de volver a los destinos. Con esto, damos por concluida nuestra presentación. Le agradezco enormemente por su tiempo y por su atención, profe, y quedamos muy atentos a sus comentarios, preguntas o cualquier tipo de corrección que nos quiera realizar. Muchas gracias.